De Agüi a Tantauco y la independencia de Chiloé, 1826-2022, 196 años. Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas a este programa especial, hoy 19 de enero de 2022, porque estamos conmemorando 196 años de la anexión de Chiloé a la República. Y estamos como siempre en un lugar especialísimo, estamos en la bahía de Yuste, también llamada Bahía del Inglés, en esta chata tradicional, bonita, que nos trae nuevamente al comienzo de esta historia, que elegimos Yuste porque este lugar, la tranquilidad que ustedes ven, aparente hoy día, se rompió varias veces en la historia, en una guerra casi desconocida. En el siglo XVI, las expediciones holandesas arribaron a este lugar y generaron un levantamiento del pueblo huilliche en contra de los españoles que poblaban la isla, lo que desencadenó en una guerra, pequeña guerra, pero muy cruenta, en ese año 1600. Por eso esta bahía también le llamaban del Inglés. En ese tiempo Chiloé no identificaba ingleses de holandeses. Y después, unos siglos después, en el primer intento de anexión de la República, vamos a hacer en este documental un recuento sintético de todo este proceso histórico que comienza en Yuste, sigue en la playa preciosa de Chillemó, que vamos a conocer, y Agüi, por supuesto, es el núcleo capital que nos hace contar toda esta historia, que comienza en 1820. Un famoso marino, también inglés, por eso se le llamaba también del Inglés, y era el almirante Thomas Cochrane. Intentó asaltar Chiloé en 1826, pero se equivocó en términos náuticos. Fue a fondear sus buques al otro lado de esta ensenada, lugar que se llama Chaumán, y que ya océano, entonces tuvo muchos problemas. Intentó atacar por tierra a Agüi, fue repelido por las fuerzas veteranas del Castillo de San Miguel, con muchas pérdidas, más de 20 muertos. Cochrane ignoró absolutamente este episodio. Él venía muy ufano de un triunfo increíble de tomarse las fortalezas de Valdivia, que supuestamente eran mucho más poderosas que Chiloé. Pero Chiloé demostró todo lo contrario, la naturaleza, el buen manejo del territorio, y esto también lo vamos a traer a nuestra actualidad, porque si la historia de la anexión de Chiloé comienza en 1820 y termina en 1826, resulta que es un proceso en el cual Chiloé es anexado a la fuerza. La provincia no quería integrar la República. Vamos a tratar de dar una explicación por qué los chilotes, las chilotas no querían pasar a ser parte de Chile, seguir perteneciendo, o mejor aún, que es lo que nosotros vamos a postular, mantener su independencia territorial y cultural. Y eso, díganme que no tiene vigencia ahora, 196 años después, cuando se abre una puerta para que en el nuevo proceso constituyente, constitucional, pueda Chiloé recuperar lo que ya fue. Chiloé, vamos a demostrar en este documental y en otro, que anterior al siglo XVI, Chiloé era una región autonómica de todo punto de vista, cultural, sociocultural, político, político-administrativo. Entonces, no es, comillas, nada nuevo. Este proceso tenemos que comenzar a entender, queridos vecinos y vecinas, que es devolverle a Chiloé lo que ha sido toda su historia, una región independiente, culturalmente única y autónoma, de todo punto de vista. Las primeras asambleas provinciales se crearon en Chiloé en 1824. Entonces, cualquier hito de la historia que vayamos reconociendo, ustedes van a ver que todos son con un carácter fuertemente autonómico. Y eso ahora va a cobrar mucho sentido.
Y por eso estamos aquí en Yuste, porque aquí comenzamos a recontar, repensar esta historia que fue una estrategia militar. Y lo vamos a comentar en este camino antes de llegar a la fortaleza de Ahui. Cochrane en 1820 fracasa en el asalto al castillo de San Miguel. Pero 4 años después, otro almirante, chileno, nacido en Buenos Aires, y ustedes lo van a recordar porque él se destacó por ser el primer presidente de Chile, era un marinero muy experto, Manuel Blanco Encalada. Y también ahora ustedes lo van a reconocer porque se estaban sacando los cálculos que ha sido el presidente más joven en la historia de Chile. Estaban dándole el récord al presidente electo Gabriel Boric. Pero resulta que este marino que hizo la campaña aquí en Chiloé, el almirante Manuel Blanco Encalada, asumió la presidencia, la primera presidencia con 36 años. Y él fue el estratega de la anexión a través de la Infantería de Marina de Chiloé sin atacar a Ahui en enero de 1826. Por eso estamos aquí, para comenzar esta historia de esta preciosa bahía de Yuste, Faro Corona a nuestras espaldas. Aquí comienza la historia de cómo Chiloé pasó a formar parte de Chile, pero también formó y luchó por algo que le ha sido caro toda su vida, su independencia como cultura y como pueblo. Bienvenidos, bienvenidas. En el epílogo del Imperio Español en el continente suramericano, solo 2 fortalezas, sin planearlo, se disputaron este postrer aliento de la causa realista en América. El castillo del Real Felipe en el puerto peruano del Callao y el castillo de San Miguel de Ahui en Chiloé. Pero mientras, el primero iza bandera de Parlamento, el 11 de enero de 1826, Ahui estaba en pleno combate el día 15 del mismo mes, convirtiéndose con ello, efectivamente, en el último bastión fortificado del Imperio Hispánico en América del Sur. Chiloé, después de la caída de Valdivia en febrero de 1820, se convertía efectivamente en la última provincia hispánica en América del Sur y en el más austral territorio estratégico a anexar, con la excepción de Gualmapu, Mapuche y la Patagonia, para que la naciente República de Chile consolidara su cohesión e integración territorial, imprescindible para la materialización del movimiento independentista republicano. Las campañas posteriores organizadas para anexar Chiloé, comandadas por Ramón Freire en 1824 y el propio director supremo junto al almirante Manuel Blanco Encalada, amigo personal de Guillermo Miller, en 1826, confirmaron la estrategia de ataque que debió haber seguido Cochrane en el asalto de 1820. Es decir, en la última campaña de enero de 1826, la infantería no asaltó Ahui, solo se concretó en las baterías menores que protegían sus flancos de desembarque norte y sur, Corona y Valcacura, siendo atacado solo desde la distancia por la artillería naval, concentrando todo el ataque de infantería de marina en las posiciones parapetadas de costa y tierra, periféricas al sur de la villa de San Carlos, previamente bombardeadas por la artillería naval y por las propias lanchas artilladas, capturadas a la batería de Puquilligüe. Seguimos caminando en esta preciosa playa de Chillemó. La ruta que caminaron infantes de marina de la República hace 196 años para tomarse por la fuerza el formidable castillo de Ahui, que está al sur del acantilado que ustedes ven hacia el este de esta preciosa playa de Chillemó, donde hay mucha gaviota chille, de ahí su nombre. Su conocimiento de este lugar se lo agradezco al profesor y músico y luthier Omar Maldonado, que su familia vive muy cerca de aquí, cuidadores ancestrales del fuerte de San Miguel de Ahui. Él me contó esta historia que comenzó aquí en Chillemó. Como lo vimos en Yuste, la infantería desembarca y una parte de ello, en el año 20, fuerza
para tratar de atacar por tierra la fortaleza de Ahui. Pero sabían, o no sabían, o era demasiado aventurado, creer que en Ahui no lo estaban esperando los artilleros y fusileros del castillo de San Miguel. Y bastaron 2 andanadas de fuego con mucha precisión para terminar con el primer intento de asalto comandado por el entonces mayor William Miller, un inglés al servicio del ejército de la Armada chilena, republicana, digámoslo, que también tiene una consecuencia importante. Casi lo matan, fue malherido. Llegó bastante malherido a Valdivia en el asalto a Ahui, porque fue un asalto directo, a pleno día. Y Miller, entre otros aportes a la historia militar de Chile, se le reconoce como el fundador de la Infantería de Marina de la República. Y casi muere en las playas de Ahui, en ese fallido intento de 1820. Entonces esta historia, queridos vecinos y vecinas, comienza con la derrota de la República. De eso estamos hablando, porque no estamos comentando una guerra cualquiera o fantasiosa. El primer intento, el mismísimo almirante Thomas Cochrane, fue derrotado aquí, al norte de Chiremó, en el castillo de Ahui. El primer intento armado. Chiloé se resistió y ganó este primer enfrentamiento. Aunque Cochrane lo negó siempre, el informe es minúsculo de lo que aquí pasó. Incluso miente sobre el número de bajas. Pero eso envalentonó mucho a la guardia chilota, sobre todo el castillo de San Miguel, que se dieron cuenta que esta fortaleza era inexpugnable desde el mar e incluso de tierra. Chillemó, silenciosa y bella como está ahora, pareciera que no contara la historia, pero sí, por eso estamos aquí, para decir que este primer intento en 1820 envalentonó, subió la moral del pueblo chilote para seguir resistiendo. Y volvemos a la pregunta que hicimos al principio: ¿por qué? ¿Por qué no anexarse a la República? La población chilota ignoraba absolutamente qué era lo que pasaba con estos procesos revolucionarios en el continente, menos en Europa. Su forma de vida ancestral, ya había un proceso de mestizaje muy importante con lo ibérico, fuerte influencia de la Iglesia Católica en ese conservadurismo de no innovar. La seguridad de su modo de vida, con algunas excepciones bastante específicas, las comunidades huilliches vivían en una paz de bastantes siglos con los pequeños poblados ibéricos o ya chilotes mestizos. Fueron relativamente puntuales los enfrentamientos en el periodo hispánico, pero eso tiene que ver más bien con alzamientos contra encomenderos. El proceso que inicia en 1826 es distinto. La República organizada ataca por mar y por tierra a Chiloé. Chiloé se defiende y gana. Y aquí se ganó por primera vez la primera batalla por la independencia de Chiloé. Enero de 1820. Playa de Chiremó, San Miguel de Ahui, donde vamos inmediatamente para continuar esta historia de los 196 años de la anexión de Chiloé a la República. Sigamos viajando por nuestra historia. La última campaña militar de Chiloé por su independencia. Ahui, Puquillegua y los cerros de Bellavista, enero de 1826. La respuesta formal del gobernador Quintanilla ante la intimidación para rendir la provincia fue inmediata y decidida a resistir. A pesar de las amenazas de Freire y que su posición estratégica era delicada, le responde en una misiva a Freire: quedo impuesto del oficio de hoy que me dirige vuestra señoría. No hay razón que me pueda obligar a dejar de cumplir con mis deberes para con el rey, las tropas y los habitantes de esta provincia, que como yo desean en momento de hacer ver por tercera vez al ejército de Chile que sus esfuerzos para subyugarlos son vanos, y así excuse vuestra señoría de amenazas que miro muy lejos de que pueda cumplirlas. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Antonio de Quintanilla, cuartel general de San Carlos de Chiloé, 1 de enero de 1826. Una respuesta aún más decidida
arengadora y de absoluta fidelidad a la monarquía, fue la que le dio a la intimidación de rendición el teniente coronel don Juan Manuel Ulloa, comandante del castillo de Agüi, que además de abstenerse de comunicarse con el parlamentario enviado por Ramón Freire, le respondió por uno de sus oficiales: «Solo los vencidos se pueden parlamentar, y él no estaba en esta situación, pues sus cañones hablaban aún elocuentemente por la causa del rey, su señor». El ataque de las fuerzas republicanas del 14 de enero de 1826 había sido tan rápido y certero que las huestes milicianas chilotas no podían entender cómo habían sido derrotadas con tanta facilidad y neutralizadas sus principales defensas costeras, en particular el castillo de San Miguel de Agüi. Su desesperación cundía hasta pensar que habían sido entregados por sus propios oficiales, a pesar que la mitad de las tropas esperaban acantonadas en Castro al mando del coronel José Rodríguez Ballesteros. El día 15, Quintanilla envía un oficio a Freire en manos del comandante Antonio Manuel Garay, ofreciéndole un armisticio de 4 días y la celebración de un convenio a través de plenipotenciarios que redactarían un tratado de anexión. El mismo día 15 de enero de 1826, y ante la inevitable ocupación de San Carlos y su condición de aislamiento, con muy pocas posibilidades de resistir un sitio prolongado, iza bandera de capitulación el castillo de San Miguel de Agüi, convirtiéndose con esto en el último sitio fortificado hispánico en América del Sur, que ya su homólogo en el puerto del Callao, en el Perú, el fuerte del Real Felipe, hizo bandera de parlamento el 11 del mismo mes, suspendiendo la resistencia, y aunque capituló el 22, Agüi siguió en pie de combate por 4 días más. El Tratado de Tantauco y la anexión de Chiloé a la República, 19 de enero de 1826. Y así los plenipotenciarios se reunieron el 17 de enero de 1826 en el puente sobre el río San Antonio para la redacción del Tratado de Anexión. En representación del Director Supremo de Chile y Comandante en Jefe del Ejército Expedicionario, General Ramón Freire, fueron nombrados el coronel del batallón número 4, don José Francisco Gana, y el auditor de guerra y su secretario general, don Pedro Palazuelos Astaburuaga. En nombre del mariscal de campo, gobernador y comandante en jefe del Ejército Real de Chiloé, don Antonio de Quintanilla y Santiago, fueron nombrados el coronel de infantería de línea, don Saturnino García, y el coronel de milicias y alcalde de primer voto de Castro, don Antonio Pérez. Lo extraordinario en este tratado, al igual que el tratado de capitulación de la provincia de Pasto ante Bolívar en Colombia, que de los 13 artículos redactados, finalmente todos fueron propuestos por los comisionados del Ejército Real de Chiloé, y solo uno por la parte chilena, aparte del preámbulo inicial, ya que dicho artículo estipulaba que los miembros del Ejército Real no podrían tomar nuevamente las armas en contra de la República, lo que no fue aceptado por los comisionados de Quintanilla. Los plenipotenciarios lo firmaron el día 18 en el mismo punto de reunión del río San Antonio, y fueron intercambiadas copias para su ratificación por parte de Freire y Quintanilla, firmándolo ambos el día 19 de enero de 1826. Quintanilla en su cuartel general en Coqueao, Tantauco, de aquí que se conozca como Tratado de Tantauco, y Freire en su cuartel general de campaña en San Carlos de Ancud.
Así fueron consumados, si contamos las campañas de 1813, donde tropas chilotas participaron activamente en la guerra del centro del país, 13 años de una guerra desgastadora y penosa. 13 años de continuas privaciones y duros padecimientos, miserias, calamidades y afanes. Y por último, los 13 años en los que fijaban los defensores de Chiloé la esperanza para su existencia y futuro. Como epílogo de esta formidable epopeya del pueblo chilote en 1826, tomamos las palabras finales del comandante de las milicias veteranas, coronel José Rodríguez Ballesteros. Chiloé defendiéndose 13 años de sus enemigos por sí sola, al igual que los pastusos en Colombia, oponiendo sus indefensos y leales pechos a todo el poder de Bolívar y fuerzas militares muy superiores. Memorias que arrancarán lágrimas a todas las generaciones venideras, si cupiera en lo posible el desatender estas consideraciones que deben electrizar al español más apático. Entonces, españoles, aunque con desgracia vuestros compatriotas todo lo han sacrificado en la guerra de la independencia de la América Española por conservar este nombre, vuestra gratitud debe ser igual, transmitiéndola a vuestras generaciones para que perpetúen la memoria de aquellos formidables sacrificios. El olvido está lleno de memoria. Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural, seguimos en nuestro viaje este día 19 por nuestra historia, la historia que nos habla, que nos trae a estos lugares que están muy cargados de una egrégora especial, que nos cuentan de estos 196 años de la última campaña, llamada campaña de Chiloé, guerra de anexión de Chiloé, guerras de independencia de Chiloé. Vamos a reflexionar el concepto al final de nuestro documental. Y como ustedes me ven, estoy literalmente sentado al pie del cañón. Y no cualquier cañón. Este monstruo de metal es el famoso cañón Parrott norteamericano, por su constructor, que no estuvo en las guerras, activo en las guerras de independencia, llamémoslo así, entre el año 20 y el año 26. Sino que este cañón fue traído posteriormente a lo que llamamos la refortificación del sitio en el año 1875-66, en un evento casi desconocido en la historia que se llamó la Guerra con España. Este cañón se hizo tristemente célebre en la Guerra Civil Norteamericana, en el bombardeo de la ciudad de Charleston, en que los yanquis quemaron esa ciudad. Y este cañón, un cañón de 100 libras, fue el encargado de bombardear la ciudad de Charleston por el ejército yanqui, y la quemaron por completo. Y como lo transportaban en balsa, imagínense esta mole en balsa, le pusieron el lúgubre nombre de Ánima del Pantano, el Parrott. Sabemos que no tuvo acción en Chiloé, pero ya es patrimonial, es una de las pocas. Sabemos que el ejército chileno compró 42 de estos cañones en el año 65, y quedan muy pocos, y estos son los únicos que hay en Chiloé y uno de los pocos que sobreviven en Chile. Así que aparte de su nombre tétrico, es patrimonial del sitio, pero repito, corresponde a otro periodo. Y el periodo que nos interesa, Ahui, ¿por qué entró en la historia de una manera tan singular? Este sitio nunca fue tomado, nunca fue asaltado, como les contábamos en Chillemó, en 1820, pero nunca fue tomado. Porque como ustedes van a ver en las imágenes de Canal del Sur, el sitio por todo su flanco es inexpugnable, acantilados que caen prácticamente en 90 grados hacia el mar y un solo acceso vigilado a las 24 horas del día. Ustedes también lo van a ver en las imágenes de nuestro documental. Ahui tuvo un precioso portal que se destruyó en 1960, producto del mega sismo
todas las construcciones de piedra y algunas construcciones de madera, que no se conservan en el sitio original, pero sí tenemos unas imágenes que ustedes están viendo. Fue inexpugnable, y no solamente fue inexpugnable, las fechas lo corroboran. El fuerte de San Miguel de Agüi, ese era su nombre completo, firma o iza bandera de capitulación el 15 de enero de 1826, y con ese hecho y en esa fecha se convierte en el último sitio fortificado de todo el imperio hispánico en América del Sur. El fuerte del Callao, en Lima, cerca de la ciudad de Lima, en el Perú, se rinde en una fecha posterior, el 22, pero hizo parlamento 2 días antes que Agüi, entre el 11 y el 12. Por lo tanto, por las fechas, mientras el Callao, que era una fortaleza de mayor tamaño, de mayor envergadura, se rinde relativamente fácil, Agüi estaba en combate. Por lo tanto, eso le da a Agüi el convertirse en el último sitio fortificado hispánico. Y ahí comenzó una secuencia de hechos que, como la fortaleza no pudo ser tomada, Ancud hace su última resistencia con las baterías de Puquilligüe y el asalto a los cerros de Bellavista. Y el mismo día 14 termina la contienda con las batallas de la batería de Puquilligüe y de Bellavista. Ahí hay un interlago de tiempo en el cual se plantea una capitulación a través de un tratado entre el día 15 y el día 18. Se juntan los dos ejércitos, lo que quedaba del ejército chilote se va a atrincherar al sur del río San Antonio y las fuerzas republicanas se quedan lo que creemos es la plaza de San Carlos o en el fuerte San Antonio. Uno de los dos lugares servían de campamento de la comandancia, dirigida en ese entonces por Ramón Freire, y el bando chilote por el general y gobernador Quintanilla. Se intercambia parlamentarios y redactan un tratado de entrega de la provincia. Contaba de 13 artículos, y un dato interesantísimo, de los 13 artículos del Tratado de Tantauco, más bien de los 14, 13 fueron redactados por el bando chilote, 13 de los 14, y uno solo por el bando republicano, que era que los chilotes nunca más iban a tomar las armas en contra de la República, cosa que los chilotes no aceptaron. No tomar nunca más las armas en contra de la República, no fue aceptado en el tratado. Y 2 artículos fundamentales que tienen mucho que ver con la jurisprudencia que vamos a vivir ahora y que hemos vivido en otros periodos, por ejemplo, con la recuperación de tierras de los pueblos huilliches ancestrales. El artículo 7º y 8º, incluso el 6, 7 y 8, lo señalan claramente. Todas las propiedades y bienes raíces de todos los habitantes de Chiloé, según el Tratado de Tantauco, van a ser inviolablemente respetados. Eso no ocurrió. El Estado de Chile no reconoció la jurisprudencia de ese tratado y fue violado sistemáticamente. Es algo que ahora esperemos cambie, porque es un tratado que firma un representante de la monarquía española y Ramón Freire, el representante militar del gobierno de la República. Tantauco ahora va a cobrar vigencia, sobre todo en este periodo de discusión convencional que esperamos llegue a buen puerto. Y Agüi fue el testigo de todo este proceso. Imagínense, entre 1820 a 1826, pero las huestes chilotes habían estado combatiendo prácticamente de 1813. Por lo tanto, fueron 13 años de una guerra cruenta, de mucho sacrificio, pérdidas humanas, materiales. La provincia estaba arruinada. Prácticamente las crónicas nos cuentan que no tenían más que mariscos, pescados y papas que comer. Y aún así resistieron. Es impresionante la odisea, la epopeya, porque Chiloé, junto con el territorio mapuche y el pueblo mapuche, son las comunidades culturales que resistieron por más tiempo a la anexión a la República. Ahora, ¿por qué? Nosotros creemos que aparte del aislamiento, que no llegaron en ningún momento las ideas, comillas, emancipadoras, revolucionarias, menos de la Revolución Francesa, ni siquiera de la norteamericana. El pueblo chilote vivía de una manera cultural ancestral. No se entendía ni se sabía qué es lo que estaba pasando en el resto del mundo, ni siquiera en América. Imagínense que Chile no existía. Chiloé pertenecía administrativa y política y económicamente al Perú. Ahí se pueden explicar ustedes por qué ninguna de estas ideas, comillas, libertarias, cuajaron.
Las chilotas pensaban que estos ejércitos invasores eran eso, ejércitos invasores que le venían a quitar su tierra, sus pocos bienes. Entonces, ¿qué hicieron? Se levantaron en armas. No entendían, comillas, la causa libertadora. Porque si lo ponemos en un plano histórico-filosófico, es como si hablamos o no de independencia. Podemos hablar de independencia de Chiloé cuando de un régimen monárquico imperial pasa a uno republicano, prácticamente no respetando derechos que había consagrado el mismo tratado. ¿De qué independencia? ¿En qué momento se genera el proceso que llamamos independencia? Es una pregunta abierta hasta hoy día y creo muy válida, porque si vamos a entrar en un proceso en el cual se quiere que se reconozca o se le devuelva a Chiloé su calidad de región cultural, geográfica, política, administrativa, económica, porque ya la tuvo hace siglos. Chiloé toda su vida, hasta 1826, fue independiente. Tuvo autoridades nombradas, pero resulta que las autoridades nombradas, si no se adaptaban a la administración colonial, lícitamente los chilotes se le levantaban, como lo hicieron. El pueblo huilliche lo hizo muchas veces, en contra de las encomiendas, incluso de los gobernadores, en cruentas rebeliones. Era un pueblo pacífico, culto, pero como decimos en las islas, cuando le sacaban los choros del canasto o no reconocían sus derechos, se alzaban en armas inmediatamente. ¿Y cómo lo hicieron? En 1826, generando esta epopeya. Y así Agüi pasa a la historia, pero no queremos que sea una historia muerta de libro penca. Queremos que sea una historia viva, que este cañón cuente su historia, que este sitio cuente su historia. Está siendo cuidado, es monumento histórico, tenemos que recuperar otros sitios. Pero queremos que estas piedras, que estas cancaguas nos hablen. ¿Qué pasó aquí? Esta piedra cancagua, esta piedra volcánica, culturalmente ha sido trabajada por siglos y hasta la actualidad. Y tiene mucho que decir, de ese por qué buscar esa independencia. Y ahora que estamos en un proceso de discusión, hasta los mismos principios republicanos están siendo cuestionados. La república es una herencia que vino del mundo greco-latino, que para muchos historiadores, y yo comparto su opinión, no tiene nada que ver con muy bien las culturas originarias, incluso las mestizas. Por eso es que tenemos problemas estructurales en la forma de entender lo que es la cosa pública, la res pública. Imagínense a los chilotes 196 años atrás. ¿Qué sabían de Revolución Francesa y de tiranía? Ellos tenían sus autoridades cara a cara, y si no les gustaba su autoridad, se levantaban, la echaban, ¿no? Y se autogobernaban. Esa era la manera que la cultura chilota reaccionaba ante los abusos. Imagínense, le iban a imponer una república por las armas. No le quedó otra que alzarse. Pero las consecuencias fueron mutando en el tiempo, y es a lo que queremos llegar hoy. ¿Qué significa para nosotros 196 años de pertenecer a la República de Chile? Estamos a puertas de entrar en un proceso de que se le reconozca a Chiloé como región, pero no solamente desde el punto administrativo, geopolítico, se le reconozca como culturalmente independientes. Eso es fundamental. No estamos luchando por una estructura política nueva. La historia que nos dice, hay que salvar la cultura, y la cultura engloba todo. Si no somos capaces de reorganizarnos y de recuperar los elementos culturales más valiosos que esta provincia tiene, el proceso de extinción va a ser inevitable, pero depende de nosotros, de la ciudadanía, de todos, de todas. Y la educación es la clave. No podemos entender lo patrimonial, lo cultural de este monumento si no hacemos que la materialidad hable. ¿Y cómo hacemos que la materialidad hable? Tenemos testimonios, tenemos documentos, hay registros, hay cartas, hay documentos. Incluso, como les decía, estas mismas piedras hablan. ¿Quiénes las construyeron? ¿Por qué las construyeron? ¿Por qué las construyeron así? ¿De dónde sacaron la cantera? ¿De dónde estuvimos? De Yuste. Y esa es la reflexión de nuestro documental, queridos vecinos y vecinas. A 196 años de la anexión de Chiloé, ¿qué ha significado para ustedes, para nosotros, pertenecer a la República? La pregunta la dejamos abierta y como siempre los invitamos a seguir en este camino por la historia en Canal del Sur y en la Corporación Cultural. Muchas gracias.